Hola a todos, iniciamos nuestro curso de econometría con Stata. A partir de que ya tienes en tu computadora la carpeta de Stata 11, porque es la versión que vamos a usar, ya está en alguna parte de tu computadora. Yo por orden la puse en archivos de programas. Das doble clic a la carpeta y te vas a encontrar con esto. Entonces a este icono le das un acceso directo y ya con este vas a poder trabajar. Entonces yo voy a dar doble clic y esta es la consola. Si observamos, hay 4 ventanas. Ahorita vamos a poco ver para qué sirve cada una, pero rápidamente, esta más grande es la ventana de las salidas. Esta de aquí abajo, delgadita, es donde se meten los comandos. Esta de review es donde se van a guardar los comandos que vayas ejecutando. Esta de aquí abajo es donde te va a enseñar las variables que tienes en el programa. Entonces, por el momento no vamos a ver de qué se tratan todas las pestañas ni todos los iconos dispuestos aquí, se irán viendo más adelante. Pero bueno, hay cosas que ya estás familiarizado, ¿no? En los archivos file y en el archivo edit, o sea, viene lo estándar. En datos, gráficas y estadísticas hay distintas metodologías para de modelos estadísticos, de gráficas o de estructura de datos que se pueden realizar dependiendo del distinto tipo de datos que estés usando. Entonces voy a abrir una base de datos que ya viene en el programa. El comando es use y aquí me está diciendo, mandaste llamar esta base de datos y la etiqueta es que son datos de automóviles en el año de 1978. Entonces acá ejecuté un comando y ya se escribió. Y aquí me está enseñando las variables que tengo en la base de datos. Ya donde hay una lupa, Data Editor Browse. Aquí tenemos que observar que esta talla nos está hablando. Lo que está en rojo no son números, si te fijas son secuencias de letras, que en este caso son, ¿no? Aquí está Ford Fiesta, Ford Mustang, Chevy Monza, Chevy Nova y así muchos tipos de automóviles. De hecho son 74 observaciones. Las negras son los valores negros. Stata los entiende como números y en este caso la azul es una variable dicotómica categórica. Está tomando ceros y unos y alguno de ellos lo está considerando que son automóviles de marca doméstica y el resto son automóviles importados, ¿no? Entonces voy a cerrar acá. Esta es la ventana de la base de datos, la cierro y voy a comenzar a hacer cositas, ¿no? En primer lugar voy a guardar la base de datos normal, ¿no? No es as. Yo aquí ya la tengo guardada varias veces. Por ejemplo, le voy a poner automóvil y a guardar. Me va a decir que ya existe, que si la quiero reemplazar, va a decir que sí. Entonces aquí ya tengo, ejecutó un comando y acá se puso, ¿no? Entonces otra ventana, el otro icono que es importante que hoy vamos a trabajar, se llama New File Editor, que es el análogo a los scripts R. Aquí puedes escribir tus comandos y después ejecutarlos. Yo voy a usar un archivo do para enseñarte el objetivo de esta clase, que es
es hacer un análisis de datos básico. Entonces aquí lo voy a abrir y el primer comando que quiero que este que es desk. En realidad es describe, pero sirve también si usas como un atajo. Mira, fíjate, quiero repetir el comando, ¿no? Entonces le doy clic acá en el historial y ya se escribió acá. Desk. Entonces esta es una primera manera de ver los datos. Se parece mucho a lo que otra vez está en la ventana de variables. Y de acá rápido lo que podemos ver es la fecha en que se creó, hoy, más bien la fecha de hoy, y el número de variables que hay. Listo. Lo que quiero que veas. Otro comando que quiero que veas es este de Codebook. ¿Qué hace Codebook? Pues es una segunda aproximación a observar los datos y justamente nos va a ayudar esta información porque nos dice el tipo de variable que tenemos, el rango numérico en el que están, si tengo datos faltantes y si es una variable numérica me dirá información de percentiles como pasa en la variable precio, ¿verdad? Entonces si te fijas aquí, tipo numérico de intervalo, ¿no? O sea, una variable numérica continua. Y tiene 74 valores distintos, me da el valor de la media, la desviación estándar, los percentiles, y me dice que pues las unidades son enteros y que no tiene variables faltantes. Por ejemplo, la variable make me dice que es string. Me da un ejemplo de los datos. Yo ya sabía que tenía nombres de automóviles y ya, ¿no? También me dice que hay 74 valores distintos y que no tengo valores faltantes. Y así con cada tipo de variable, ¿no? Está aquí otra vez variable numérica, está aquí variable, fíjate, la de reparación hasta el 78 es una variable numérica especial, porque es una variable numérica, déjame te pico, aquí no está, es una variable numérica especial porque es discreta, quiere decir que es numérica, pero es finita, por así decirlo, ¿no? Toma algún número finito de valores. En este caso, aquí me dice 5 valores distintos. Incluso me da una tablita de frecuencias, ¿no? O sea, con el valor 1 hay 2, con el valor 4 hay 18, con el valor 5 hay 11 y con puntito tengo 5, ¿no? O sea, quiere decir aquí sí tengo valores faltantes, fíjate, dice missing 5 de 74, ¿no? Entonces, con puntito es el valor faltante. Entonces, ¿y qué quiere decir? Que si la variable está rep 74, quiere decir que esos automóviles han sufrido 4 reparaciones hasta el momento, ¿no? Entonces, 18 de ellos han sufrido 4 reparaciones. Si observamos, muchas otras variables aquí son todas estas, son de tipo numérico, tron, weight, length, tron, displacement, y todas estas son de tipo numérico y solo la foreign es categórica. Y como son todas numéricas, pues entonces me da el rango, me da los valores distintos, los percentiles, y todo eso ocurre con todas aquellas que son numéricas.
excepto con la Staff Inc. no me da percentiles, ¿verdad? Lo que me dice es que me da una tabla de frecuencias donde puedes observar que el 0 está asignado por coches o los autos que son de origen nacional o de doméstico, y el 1 para los foreign, 52 son domésticos y el resto son extranjeros o bueno, del resto del mundo, manufacturados en el resto del mundo. Son dos únicos valores y no tengo valores faltantes, ¿verdad? Entonces ese es un segundo comando que me sirve para observar el tipo de variable que hay, de qué se trata, ¿no? Categórica, numérica discreta o numérica continua. Entonces, este otro comando inspect también es me ayuda a hacer ese tipo de análisis. De hecho, lo pueden ir viendo pero, un poquito más de información, o sea, son millas. Me da un histograma aquí medio rústico, pero finalmente un histograma de cómo se distribuye la variable. Me dice el número de valores distintos. Esto igual y es interesante. 21 valores distintos. Vamos a ver la variable peso y la variable longitud. Fíjate, la variable peso tiene 64 valores distintos de 74. O sea, la variable longitud tiene 47 valores distintos de 74. O sea, claramente estas dos variables son numéricas continuas y casi no se repiten, ¿verdad? No repiten sus valores. Y bueno, acá finalmente tengo la foreign, que es categoría. Fíjate, mira, aquí está claramente, ¿no? Car, tipo de auto. 0 habíamos visto que era para los domésticos y 1 para los extranjeros. Bueno, entonces es un tercer comando que me ayuda a hacer un análisis inicial del tipo de variables. El comando zoom es para generar resúmenes de estadísticas descriptivas, ¿no? Entonces zoom, ahí le estoy diciendo que me haga un desplegado de estadísticas descriptivas de dos variables, de la variable precio y de la variable MPG, y esta es la salida. Entonces me da la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Fíjate, voy a recuperar el comando anterior y me coloco en la barra de comandos, pongo una coma y una D. ¿Qué quiere decir? Que quiero el mismo resumen pero detallado. Y entonces me da para estas mismas dos variables, para la variable precio y la MPG, me da los percentiles, además el número de observaciones, eso también no estaba anterior, la simetría y la kurtosis. Entonces acá funciona si en lugar de poner solo D, pones la palabra completa, detalle. Y bueno, otra manera de hacer resúmenes de estadísticas descriptivas es generando una tabla de estadísticas y tabla de estadísticas con las estadísticas que yo elija, ¿no? Entonces, si te fijas aquí, las variables que quieres que te haga el resumen, coma, palabra statistic, y entre paréntesis las estadísticas descriptivas que te quieres muestre. Y aquí ya tenemos la media, el número de observaciones, la suma de las variables, asimetría y la mediana. Otro comando que
que nos ayuda a hacer reportes y extraer quizá un poquito más de información de estas bases de datos, es hacer tabulados de cruce de información de distintas variables, ¿no? En este caso, fíjate, lo que voy a hacer con este comando es un tabulado de dos variables. Le voy a decir que con la información de la variable rep me la desagregue por la variable foreign. O sea, me diga el número de reparaciones que se le han hecho a los autos, desagregando en la categoría domésticos y extranjeros, ¿no? Tengo la variable reparación, entonces los autos le han hecho 4 reparaciones a 18 autos, de los cuales 9 fueron extranjeros y 9 fueron domésticos. Entonces es un desglose de información, ¿no? Me está dando las reparaciones por tipo de auto. Entonces esto se usa muchísimo, ¿no? Pero ahora tú dirás, me dio frecuencias. Lo que yo quiero era relativos. Quiero la proporción que representan los autos que han tenido 3 reparaciones de los domésticos. Entonces eso lo podemos hacer este comando, ¿no? O sea, como yo quiero saber la proporción de todos que representan los que han hecho 4 reparaciones de los domésticos, o sea, de los domésticos, entonces tengo que hacer las proporciones relativas al total de autos domésticos. Entonces el comando es el mismo, tabulate rep 78 columnas o col. De hecho funciona si le pones C y si le pones, vamos a hacerlo. C es col. Bueno, ya lo tengo. Entonces, fíjate, suma 100 por columnas. Entonces, y me está diciendo lo que yo quería, ¿no? O sea, por ejemplo, en los autos que han sufrido 3 reparaciones, en total son 30, que representan el 43% del total, ¿no? O sea, el 43% el total de autos, pero eso no es tan interesante. Lo que me parece interesante es desagregarlo por doméstico o por extranjero, ¿no? Entonces, de los domésticos, 56% han sufrido reparación y de los foráneos el 14% han sufrido 3 reparaciones. Entonces son tablas bonitas que me ayudan a hacer tabulados que me dan mucha información. Entonces yo no quisiera que la tabla me presente las frecuencias también, pues el comando es igualito. Lo que pasó fue que quitó los números absolutos y solo me dejó los relativos respecto a las columnas. Y puedo hacer el mismo análisis, pero en lugar de hacer la proporción respecto al total de autos domésticos o extranjeros, más bien lo puedo hacer respecto al número de reparaciones que han sufrido. Entonces comando es el mismo, pero en lugar de ponerle call, voy a ponerle row, ¿no? Que es de renglón. Ahí está. Y si no quiero ver las frecuencias, si no quiero ver las frecuencias,
No, entonces ya lo tengo, ¿no? Por ejemplo, acá miramos que ¿qué querrá decir, por ejemplo, este renglón? Quiere decir que de los autos que han sufrido 3 reparaciones, 90% son domésticos y 10% extranjeros. Y suma 100 por renglones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este renglón? Que del total de autos que han sufrido 5 reparaciones, 81% son extranjeros y domésticos 18%. Entonces, esa es otra herramienta que me sirve para extraer información y probablemente esto también nos interese, ¿no? Hacer una tablita que me dé el precio promedio, por ejemplo, o el precio máximo o mínimo, pero respecto al número de reparaciones que han sufrido. Esto se hace con este comando que está aquí, tab, porque es un tabulado, o sea, también puedo poner si quieres mucho, entonces tabul de la variable rep78, pero pégale las estadísticas descriptivas de la variable precio por cada característica de la variable esta de las reparaciones. O sea, este quiere decir que de los autos que han sufrido 3 reparaciones, el precio promedio es 6.429 punto y más, con una desviación estándar del 3.525.14 y 30 de los autos están en esta categoría, ¿no? De 3 reparaciones. Bueno, entonces pasamos a otro tipo de herramientas que ya no son tablas, ¿no? Ya van a ser gráficas. Una herramienta para este tipo de datos que fíjate que hasta ahorita he analizado de los que te dije que parecían categóricos, o bueno, bien dijimos que era variable numérica discreta y foreign categóricos. Entonces las gráficas de Pi son adecuadas precisamente para este tipo de casos, ¿no? Donde tengo variables numéricas, pero no tengo una infinidad, porque si no, la rebanadita de pastel que le tocaría a esa característica, pues sería chiquitita, ¿no? Entonces, acá voy a poner este comando y fíjate qué interesante está esto, ¿no? O sea, y no entendemos, ¿verdad? Vamos a ponerle que nos ponga etiquetas para que lo veamos bien, ¿no? O sea, con este comando lo que estoy diciendo es de la variable esta rep78 para una categoría de la variable esta foreign, pero además muéstrame el total, o sea, hazme el análisis por domésticos, por extranjeros y del total. Eso es lo que quiere decir, lo que le estoy pidiendo al programa con este comando y me regresa esto. O sea, está bien. Lo único que pareciera no interesante porque no me está mostrando los porcentajes y también a lo mejor nos desconcierta un poco que los colores signifiquen números, ¿verdad? Pero sí tiene significado porque por ejemplo, significa que los autos han sufrido 4 reparaciones. Bien, entonces, para poner las etiquetas y quede bonito, lo voy a agregar esta parte del comando, o sea, plabel, entre paréntesis, o sea que para
todas las partes o todas las categorías de la variable rep78 y que me lo ponga como porcentaje. Estoy haciendo aquí es control C y control V, y ya está. Entonces, ahora sí, entonces es la variable rep78 por, aquí dice la gráfica, la variable cuyos valores son los que están aquí en este cuadrito, ¿no? En este caso es la variable rep78 por auto, y el tipo de auto es doméstico, extranjero, y aparte en el comando yo le pedí que me pusiera el total, y que me los enseñara en sola fila. Esas gráficas muy bonitas. Finalmente, si yo te encargo de ponme en una tabla datos que está graficando acá, es muy sencillo. Nosotros decimos, pues es una tabla, ¿no? Es un tabulate de rep78 por foreign a ejecutar el comando, ¿no? Tabulate o tab 8 foreign, columnas no frecuencias. Es la información que está en los bytes. Entonces vamos a fijarnos en la columna foreign. Entonces autos que hayan sufrido una reparación, 0. Entonces los que han sufrido una reparación están en azul. No hay color azul aquí, ¿verdad? Que han sufrido 2 reparaciones está en color rosita. Hay pedazo del pay en rosa, o sea 0. Coches que hayan sufrido 3 reparaciones y que sean extranjeros, 14%. Y acá busco en 3 el verde. 5 de los extranjeros, 42.28 están cada hay de estos tiene la información de cada una de estas columnas. Entonces tenemos hasta este momento con el py debe de quedarte muy claro que los py sirven para analizar variables continuas discretas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se repitan, que no sean distintas, ¿no? O sea, en la base de datos, como ahorita vamos a ver, hay variables que no coinciden su valor numéricamente porque son variables continuas, como podría ser, por ejemplo, el precio. Entonces, si yo hago un py de la variable precio, no tiene pues nada de sentido. Para analizar variables numéricas continuas, pues está la famosísima y muy querida scatterplot. Lo puedo pedir de distintas maneras, así. Pero nada más dejo el S. Uso la abreviación, pero donde sí ya hay diferencias cuando lo encierro en un paréntesis y le pongo una TW, porque ya voy a poder agregar cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no voy a correr este anterior, voy a correr este mejor.
es interesante esta gráfica de acá, me la va a volver a hacer, pero otra vez identificando, separando el análisis para los domésticos y para los extranjeros. Ahí está. Y aquí ya podemos identificar un tipo de relación, ¿no? Entonces estoy graficando la variable MPG, variable dependiente, y la variable peso como independiente, ¿no? Y podemos ver que a mayor peso, menor rendimiento de la gasolina, ¿no? O sea, es claramente que se observa una asociación negativa entre estos valores. Ahora, lo mismo, ¿no? O sea, quiero hacer este mismo análisis por cada una de las categorías del foreign, pero además quiero el total. Entonces tengo esta gráfica que también está linda y esboza el mismo comportamiento, pero no me gusta verla así. Entonces lo que voy a hacer es pedirle que me la haga en una sola fila. Entonces para eso tengo que escribir aquí adentro del by row 1. Entonces que me haga en un solo renglón. Listo, y queda esta gráfica. Entonces otra vez el rendimiento de millas por galón en función del peso del automóvil. Bien. Entonces, otra herramienta que tengo para variables continuas es si me gustaría saber cómo se distribuye, y eso es con los histogramas, ¿verdad? Entonces, voy a hacer otra vez un histograma de una variable continua que es el peso, y le voy a pedir que me haga el análisis para cada una de las categorías de la variable foreign, que me haga el total y que me lo ponga en una sola fila. Entonces, si quisiera ver que me ponga una distribución normal empírica para puedo poner después del paréntesis la palabra normal, y aquí voy a poner % para que en lugar de tener en términos de porcentajes. Otra herramienta importante para este tipo de variables, y tú sabes que lo que nos están diciendo es básicamente nos están hablando de la manera en que se distribuyen es las variables de caja y bigotes. Entonces es la gráfica mismo, ¿no? Voy a analizar la variable precio y la voy a analizar en las dos categorías de foreign. Entonces aquí me está diciendo que en domésticos tengo la mediana por debajo de 5,000, en foreign la mediana por arriba de 5,000, yo creo más o menos cerca de 6,000. En el total tengo la mediana casi en 5,000, los valores atípicos. ¿Y qué variable estoy analizando? Precio, ¿verdad? Y estoy haciendo el análisis para las dos categorías de la variable foreign y para el total. Listo. Finalmente,
hacer lo mismo, pero para otra variable continua. Es esta de displacement. Y le voy a decir ahora, bueno, hazme la gráfica de pivotes para displacement, hazme el análisis por la variable rep78 y pone el total. Pero aquí hay algo distinto, le puse row 2. Entonces, por ejemplo, porque yo ya sabía, ¿no? O sea, imagina, si pongo row 1 va a ser un amontonadero. ¿Por qué? Porque son 5 categorías del 78 y la del total, bueno, que no se ve tan mal. Esta me gustó. Ajá, entonces es claro, lo que está midiendo es la variable displacement y lo está haciendo el análisis para cada una de las categorías del rep 78, ¿no? O sea, y finalmente es un summary para una variable, que es esta. Pero ahora yo quiero que me dé esta misma información de la variable MPG, pero por tipo de auto, de origen de cada auto. Entonces, es by foreign, summarize, MPG y ya. Entonces, la variable sort, el comando sort sirve para ordenar de acuerdo a una variable, y aquí con este comando estoy pidiéndole que me la ordene por la variable rep78, ¿no? Entonces, si yo voy acá al visor de la base de datos, voy a ubicar la variable rep78 y parece que está ordenada, ¿verdad? Solamente hay 2 con 1, varios con 2, varios con 3, varios con 4 y varios con 5. O sea, ordenó la base de datos de acuerdo a la variable rep78. Eso, el comando sort. Entonces, aquí voy a pedir, que ya lo habíamos hecho, by rep78 resume la variable displacement. Entonces, antes de darle clic, deberíamos de analizar un poco, o sea, por la variable rep78 me va a sacar las estadísticas descriptivas de la variable displacement, o sea, me tiene que reportar para cada una de las categorías del 78, o sea, para los que se han descompuesto una vez, para los de 2, 3, 4, así hasta 5. Lo más seguro es que me va a sacar también para las de puntito, o sea, para las que no tienen un valor del rep 78. Aquí está, mira, rep 78 puntito. Entonces, para los coches que han sufrido una reparación, el medio es 191, valor base que máximo y mínimo, y solo teníamos 2 observaciones. En 5, hay 11 autos que se han descompuesto, han necesitado ser arreglados 5 veces, valor máximo y mínimo, valor medio de 111. ¿Por qué hice esto? Porque quiero que veamos que esa es la información que está en estas gráficas. En esta gráfica. Entonces, a la del 5, que lo tenemos aquí a mano. A la variable 5, no se ve. Ajá. Para los autos que se han descompuesto 5 veces, que son estos, tienen un valor medio de 111 y la mediana está por debajo del 100.
y tienen valor máximo de 163 y mínimo de 85. Entonces esta es una manera de pedir que me haga los resúmenes, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que estas cajas se construyeron a partir de esta información en este reporte. Esta sesión es laboriosa y sobre todo no es sencilla de hacer si no tenemos claro el tipo de variable que estamos analizando. Si no tenemos claro que no todas las herramientas sirven para todos los tipos de variables. Bueno, antes de irnos, lo que te recomiendo y es súper importante es que antes de cerrar recuperes tus comandos que sirvieron. Aquí yo tengo los que están en rojo, es que me equivoqué, ¿verdad? Entonces los voy a ir eliminando de mi ventana del historial, delete. Ahora, para guardarlos, lo que hay que hacer es seleccionarlos todos, y abrir aquí en donde está el New Do File Editor y Control V. Entonces con esto ya guardé todos los comandos que trabajé y que me quedaron bien, ¿verdad? Y que trabajan y que sé interpretarlos ahora. Entonces le doy aquí en guardar. Fíjate que el programa identifica que esto es un archivo do y aquí ya le pones el nombre que tú quieras. Por ejemplo, voy a usar herramientas de análisis de datos. Y de una vez para que le asocie a qué base de datos trabajé, voy a ponerle aquí auto. Y ahora sí ya puedes cerrar. En este caso no vimos cómo guardar las gráficas, pero pues es muy sencillo. Aquí le pones Save As y te va a poner en formato de gráfico o en formato de imagen. Voy a elegir imagen. Entonces, si no fuimos hay un comando para que vaya guardando las gráficas. Eso lo vamos a ver en otro video, pero bueno, ahorita ya que realizaste todo tu análisis, por ejemplo, si quisieras volver a hacer, no sé, esta gráfica de pie, le das enter y la vuelve a hacer. La salvas. Ahorita que no vimos cómo ¿no? Entonces aquí voy a ponerle pie. Guardas como gráfica a poner un formato para que tú la abras adentro de Stata. Mira, por ejemplo, ¿dónde está te voy a enseñar mi carpeta de análisis de datos. Entonces aquí tengo la gráfica que dice en formato imagen y aquí tengo la gráfica que está en formato Stata.
de guardarla como en formato de ciertas cosas, siempre las vas a poder guardar como imagen. Entonces estoy otra vez aquí. Bueno, me cambio de carpeta, pero no importa. Y voy a ponerle en formato imagen. Así, ya tengo mi pie y la otra que no le puse nombre. Ya las tengo las dos en formato de imagen. Y la de pie, la ventaja, te digo, es que la tienes en formato de estatua también. Ahora sí,